Juan, capítulo número 5. Hemos estado yendo a través del Evangelio de Juan, hemos seguido al Señor Jesucristo. Y ahora Juan capítulo 5 versículo 1 comienza de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando dice después de estas cosas, el apóstol nos está indicando que sucedieron varios acontecimientos. Él se está brincando varios meses en el ministerio del Señor Jesucristo y no los relata aquí. Él está relatando lo necesario para que nosotros creamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios en la carne. Y dice que había una fiesta de los judíos. El autor bíblico no nos dice qué fiesta era la que estaban celebrando. Si usted va, por ejemplo, a Deuteronomio 16:16, ahí va a ver ustedes que hay tres fiestas principales: la Pascua, los tabernáculos, Pentecostés. La mayoría de los estudiosos se inclinan a pensar que era la Pascua, porque si ustedes hacen los cálculos, en la Pascua su ministerio duraría alrededor de 3 años, pero si es alguna de las otras dos fiestas, su ministerio hubiera durado 2 años. Pero en realidad la Biblia no nos dice qué fiesta es la que se está celebrando. Si es la Pascua, Juan 2:23 ya nos había dicho que el Señor Jesucristo estaba en una Pascua, así es de que sería la segunda, lo que nos da la idea, si es así, que ha pasado 1 año y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces no se nos dice en realidad. Aquí se nos habla que había una fiesta de los judíos y que el Señor Jesús subió a Jerusalén. Ya se va y se dirige hacia Jerusalén. Y luego nos dice el versículo número 2. Y hay en Jericó, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora Juan nos dice que hay en Jerusalén, gracias, se me perdió, y hay en Jerusalén. Cuando él dice y hay, quiere decir que cuando él está escribiendo, algunos creen que cuando está escribiendo esta sección, todavía no habían destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Pero hay quienes dicen que no, simplemente es una referencia. Muchos nos dicen que a lo mejor todavía no se había destruido el templo, y nos dice que ahí en Jerusalén estaba cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda. Yo ya le cambié el nombre, ¿verdad? Betesda. Betesda. Había un estanque. La palabra Betesda significa casa de misericordia o de gracia. Y aquí nos dice que tenía 5 pórticos o 5 puertas. Es decir, es un estanque y por 5 lados se puede entrar. El versículo número 3 nos dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Juan nos está diciendo que en ese estanque había muchas personas con una gran necesidad física. Había una gran variedad de enfermedades, por decirlo así. Había ciegos, cojos, paralíticos y enfermos de a lo mejor otras cosas, no se nos dice, pero eran personas con una gran variedad de necesidad. Y Juan nos dice al final del versículo número 3 que esperaban el movimiento del agua. ¿Para qué esperaban el movimiento del agua? Fíjense el versículo número 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Juan nos narra los acontecimientos, pero no nos da más detalles. Nos dice al final del versículo 3 que estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía y el primero que entrara en el estanque
era sanado. El detalle aquí es que Juan no nos dice si era una creencia de la gente o si era algo real. De hecho, hay versiones modernas que no tienen el final del versículo 3 ni el versículo 4 porque ellos piensan que eso era una nota al pie de página que después agregaron. Pero las versiones antiguas, como la Reina Valera 60, la 909, sí lo contienen. Y en inglés la King James y la New American Standard Bible en la American Standard Bible. Lo que sí es verdad es de que la narración bíblica no se enfoca a este evento. Se enfoca más a otras cosas. Así es de que algunos dicen que este estanque contenía ciertos minerales que curaban a las personas porque su color era rojizo a causa de los minerales, dicen los historiadores. Quizás simplemente era una creencia, se movía el agua y ellos decían, es un ángel. O quizá verdaderamente a Dios le placía mandar un ángel y sanar a las personas. De hecho, acuérdense que el Señor ha sanado en diferentes maneras. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Ahí leemos que un muerto se cayó en los huesos de Eliseo y revivió. Hechos 19, 11 y 12 nos dice que aún con los pañuelos de Pablo y su ropa la gente se sanaba. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que estos son casos muy particulares y no era la práctica común. No podemos basar nuestra teología en esto. Así es de que no se nos dice. Lo que sí vemos claramente que esta narración bíblica no se enfoca en esto del ángel. Se enfoca en otra cosa. Así es de que no debemos nosotros de pasar nuestro enfoque. La verdad es de que esto, sea como sea, hacía infeliz a muchas personas y feliz nada más a una persona porque según la historia, solo una persona era sanada. No solo eso, la persona que era sanada era la que menos lo necesitaba. ¿Por qué? Era la que se podía mover, era la que tenía personas, a lo mejor era influyente y podía contratar a alguien. Pues la verdad es que las demás personas vivían sin esperanza. ¿Qué debemos de hacer nosotros? No debemos de esperar un ángel o algo sobrenatural para llevar nuestra petición a Dios. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es de que podemos acudir a Dios en nuestra necesidad, pero estas personas ponían su confianza en ese estanque, en lugar de poner su confianza en Dios. Versículo 5, ahora la historia se enfoca en alguien en particular. Miren lo que se dice. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años y este hombre estaba enfermo. Entre todos los enfermos, el Señor se enfoca en uno en particular. Este hombre no se había rendido, seguía yendo a ese estanque y seguía buscando la curación. Más adelante, en el versículo número 14, en Juan 5:14 nos dice por qué él estaba enfermo, y estaba enfermo a causa de su pecado. El versículo número 7 nos dice que no podía caminar. Ese era su problema. Nosotros debemos aprender de aquellos que están pagando las consecuencias de su pecado para no cometer esos mismos pecados y ver lo que sucede. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Versículo número 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando nosotros leemos esto, decimos, wow, pues si está ahí, yo creo que sí quiere ser sano. Dice el Señor, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, entre todos los enfermos, escogió a este.
Y yo les pregunto, ¿eso será injusto para los otros? No. ¿Por qué? Lo que está mostrando el Señor es misericordia. Hace algunos años, el esposo de Betty fue a México y lo llevamos al jardín y vio a un niñito en necesidad y él sacó dinero y le dio a ese niñito. Y se dieron cuenta otros niñitos y vinieron a él a pedirle dinero y él agarró y le dio dinero a otro, a otro, a otro. Pero cuando menos acordó ya tenía muchos niños y él ya no les dio dinero a los demás. Yo les pregunto, ¿eso es injusto? No, eso es misericordia porque es su dinero. Pues aquí vemos lo mismo. Esto es misericordia. El Señor no tenía por qué sanar a este hombre. Ya vimos que era un pecador, pero tenía un propósito. Él lo escogió a él con un propósito y simplemente nosotros lo vemos como misericordia. Dice la Biblia, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Cómo supo el Señor Jesucristo que llevaba mucho tiempo así? Él lo sabía. Él lo sabe todo. Desde Juan 2:25 aprendimos que no le tenían que decir nada del hombre porque él sabía todo del hombre. Simplemente, probablemente, él lo expresó o probablemente le preguntó a alguien para hacerlo visible a los demás y por eso Juan lo puede relatar. Así es de que el Señor Jesucristo le hace una pregunta que a lo mejor a nosotros pues nos cae de raro. ¿Quieres ser sano? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, pues por eso estoy aquí. Pero a pesar de que la pregunta parezca muy obvia, pues si somos honestos, muchas personas no quieren ser sanadas. En verdad, pónganse a pensar. Muchas personas saben qué hacer, pero no lo hacen. No lo hacen. Y esas personas, a pesar de que digan que quieren ser sanos, no quieren ser sanos. A lo mejor no son sanados porque no cambian ciertas cosas, ciertas prácticas. Y a pesar de que digan que quieren ser sanados, pues no van a ser sanados. O quizás están desanimados y han perdido toda esperanza y no siguen esforzándose para ser sanados. Pero en este contexto podemos ver que la pregunta del Señor Jesucristo es para mostrarle a él que tiene compasión. Es para que esta persona, en lugar de estar enfocando su mirada en el estanque, la enfoque en el Señor Jesús. Lo mismo hizo el Señor Jesús con el ciego de Bartimeo. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Marcos 10:51. Ajá. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Parecería obvio, ¿verdad? Pero esta pregunta tiene un propósito de parte del Señor. Fíjense el versículo número 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Él tenía toda su esperanza en el estanque. A lo mejor él está pensando que lo mucho que puede hacer el Señor Jesús, porque no sabe que es el Señor Jesús, es meterlo al estanque. Toda su esperanza dependía de eso, de ese estanque. Ahora, el Señor no contesta, el enfermo no contesta la pregunta del Señor Jesucristo. Él, en lugar de decir sí o no, se enfoca en el estanque. Se enfoca en el estanque. Este hombre estaba enfocado en sus limitaciones. Estaba enfocado en que la única solución para su problema era el estanque. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Nosotros nos enfocamos en nuestras limitaciones, nos enfocamos en nuestras necesidades, nos enfocamos en tantas cosas y no nos enfocamos en Dios. Debemos de enfocarnos en Dios, en la necesidad. Hay que enfocarnos en Dios. Dice este enfermo, y entre tanto yo voy
Otro desciende antes que yo. Su incapacidad no le permitía moverse con libertad. Él estaba muy limitado. Conforme pasaba el tiempo, quizás su esperanza se iba disminuyendo. No debemos dejar que el desánimo llegue a nuestra vida. Tenemos que seguir y seguir y seguir. Recordemos que como creyentes, nuestro socorro viene de Dios. No viene de un estanque, no viene del hombre, viene de Dios. Salmo 121, 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero obviamente él no conocía lo que estamos conociendo nosotros ahora. Pero nosotros como creyentes debemos de poner nuestra esperanza en Dios. Este hombre es una muestra de una persona sin Cristo y sin esperanza. Este tipo de personas no saben que existe una mejor opción. Viven en derrota, viven como viven, porque no saben que hay una opción mejor y esa opción es el Señor. Se limitan a sí mismos porque ven sus deficiencias. No saben que 2 de Corintios 12:10, Pablo decía que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque confío plenamente en el Señor. Solo Jesús puede ofrecerle una esperanza verdadera en esta vida. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás. Y miren lo que pasa en el versículo número 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre no tenía ninguna fe. Este hombre ni siquiera sabía que él era el Señor Jesucristo. Pero el Señor demuestra misericordia con él, le da 3 órdenes. Levántate, toma tu camastro, que era como un tipo petate. Sí se llama petate, ¿verdad? El que se tiende en el suelo. Y camina. Jesús sabía mejor lo que necesitaba a este hombre que él mismo. Este hombre pensaba que lo que necesitaba era que lo metieran al estanque. Pero el Señor Jesús sabía mejor lo que él necesitaba. Hay que acudir al Señor en oración. Muchas veces Él sabe mejor lo que nosotros necesitamos y nosotros no lo sabemos. Con el poder de su palabra hizo posible lo imposible. Hizo posible lo imposible. Recuerden, la palabra del Señor es poderosa. Colosenses 1:16 me dice que con su palabra creó todas las cosas. Mateo 8:16 me dice que con su palabra echó fuera demonios. Hebreos 1:3 me dice que con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. Hebreos 4:12 me dice que su palabra llega a lugares donde nada ni nadie puede llegar, a lo más profundo del corazón. Y Mateo 4:4 me dice que alimenta al hombre. Por eso tenemos que estar nosotros en la palabra del Señor. No desperdicie cada oportunidad de aprender la palabra del Señor porque es poderosa. Y diciendo esto, déjame preguntarte algo. ¿Leíste tu Biblia todos los días? ¿Todos los días estudiaste tu Biblia? Si no es así, tú no crees que esta palabra es poderosa como se nos está narrando aquí. El Señor le dice, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucede? Versículo número 9. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Exactamente como dijo el Señor, lo hizo al instante. Este es el tercer milagro que narra Juan. Pero fíjense, fue algo milagroso, fue instantáneo. No necesitó ninguna medicina, no necesitó rehabilitación, no necesitó ninguna intervención humana. Jesús Todopoderoso solo dijo la palabra y el hombre fue sanado al instante. Pero hay un pequeñito detalle aquí. Era día de reposo.
Es decir, cuando dice el día de reposo, la palabra es Shabbat, que significa descanso o más bien significa dejar de hacer algo. Y nosotros es la palabra sábado. Y ahí se nos dice, fíjense que este hombre no cuestionó al Señor Jesús, no se nos dice que cuestionara al Señor Jesús, que preguntara algo, simplemente dice que fue sanado, se paró y anduvo. Pero se nos dice que era día de reposo. ¡Ey! Una pequeñez, ¿verdad? ¿Qué problema hay para nosotros que el Señor Jesucristo sane en el día de reposo? Para nosotros no. Pero para los judíos religiosos de aquella época, sí. Ellos habían manipulado Éxodo 28. ¿Vale? Todavía practican eso de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Hasta la fecha. Hasta la fecha. No pueden prender un foco. No, nada, no pueden hacer ningún trabajo. Ellos manipularon lo que dice Éxodo 28 y le agregaron 1500 reglas humanas. Si ustedes van al Mishnah, que es la ley oral, van a encontrar 23 páginas de las reglas que pusieron ellos. El Señor no había mandado todo eso. Ellos, como dice Mateo 23:4, agregaron muchas cargas que ni ellos podían soportar. Por eso el Señor Jesucristo, a propósito, escogió a este hombre y entre todos los días escogió el sábado. Esto se había convertido en una serie de reglas humanas de hombres. Debemos de tener cuidado nosotros de seguir reglas humanas y no a Dios. Porque nos vamos a convertir en religiosos, pero sin tener una relación personal con el Señor. El apóstol claramente nos dice que era sábado. Entre todos los días, Él escoge el sábado. El Señor sabía que despertaría la furia de los religiosos judíos de aquella época. Y es que a ellos les molestaba mucho que hicieran cosas en sábado. Ellos se enojaban que, como dice Mateo 12, 1 y 2, que si recogían espigas en el día de reposo porque tenían hambre, que si sanaban en el día de reposo, como el ciego de nacimiento que nos dice Juan 9, 13 y 14. Que si sanaba al de la mano seca, como dice Mateo 12, 10 y 11, o como cuando sanó a la mujer encorvada con un espíritu en sábado, en Lucas 13, 10 al 14, o cuando sanó al hombre hidrópico, que tenía mucha agua. Ellos se enojaban porque estaba el Señor sanando, curando en sábado. Debemos de tener cuidado de no interpretar la palabra del Señor incorrectamente, porque le podemos agregar cosas que en realidad no dicen. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. Versículo número 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: gloria a Dios, estás sido sanado, puedes caminar. ¿Quién te curó? Porque yo quiero ir. ¿Eso es lo que dicen? No. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Muy probablemente lo conocían, porque se dice que iban ahí, era popular, la gente con necesidad iba. Entonces estos hombres, en lugar de enfocarse en la bendición, se enfocaron en que era sábado. Y se dice que los judíos, cuando dice judíos, no son todos los judíos, sino que eran los líderes religiosos de aquella época, eran los legalistas que creían que por medio de las obras iban a agradar a Dios. Eran aquellos que se preocupaban más por lo externo que por lo interno. Eran aquellos que eran básicamente hipócritas. Eran hipócritas. No eran todos los judíos, sino los líderes. Dicen: es día de reposo, tú no debes de llevar tu lecho. En lugar de que se gozaran con este hombre que había sido sanado, se enfocaron en algo más, en la carga que él estaba llevando. Estos hombres no tenían
algo que la Biblia deja muy claro y se llama compasión. Compasión. Debemos nosotros como hijos de Dios sentir compasión por aquellos en necesidad. Debemos de aprender de nuestro Padre Celestial, que es Padre de misericordia y toda consolación, como dice 2 de Corintios 1, 3 al 4. Y con el consuelo que Él te consuela, tú vas a consolar a alguien más. A veces nos enfocamos tanto en la religiosidad que nos olvidamos de sentir compasión por los demás. Ellos estaban enfocados en lo externo, pero se les olvidaba la misericordia, lo que este hombre había sufrido, las limitaciones que tenía. Ellos simplemente se enfocaron a que era sábado y que rompieron la regla. No veían lo que el Señor alcanzaba a ver tristemente. Debemos de tener nosotros cuidado en esas cosas. Ahora, ¿deben los creyentes guardar el día de reposo? No. No, miren, este era solo para los judíos, era un mandamiento para los judíos. Shabbat, que significa reposo, si ustedes leen Deuteronomio 5:15, se le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Esta era parte del pacto mosaico, Deuteronomio 4:13, y también lo van a leer 44 y 45. Y este era un pacto perpetuo para los judíos. Éxodo 31:13 nos dice que va a ser perpetuo para los judíos. Nosotros, como cristianos, se nos ha dado un nuevo pacto. Ya hemos hablado del nuevo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto y si se fijan, el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Jesús se le aparece el primer día de la semana a las personas. El Espíritu Santo viene el primer día de la semana. Hechos relata el primer sermón en el primer día de semana. La iglesia primitiva se reunía en el primer día de la semana y así es, y así seguimos. Ahora el cristiano es diferente. Nosotros somos diferentes. Ahora, ¿por qué se le dio al pueblo judío cuando salió de Egipto? Porque ellos, siendo esclavos, no podían descansar ningún día. Al guardar ellos un día, eso les iba a recordar que habían salido de Egipto, que eran libres, y se les fue dado a ellos. No tenemos tiempo, esta es una clase más profunda, una doctrina más profunda, pero miren, Gálatas 4, del 9 al 11, Pablo nos dice que no volvamos a los rudimentos de la ley que guardan los días, meses y años. Colosenses 2:16 dice que nadie os juzgue por día de reposo. Y Mateo 11:28 dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré Shabbat. Shabbat. Y vamos a hablar un poquito más de esto al final. Que yo os haré Shabbat. Descansar. Descansar. Hebreos 4, del 9 al 11, nos dice que el Señor Jesucristo es nuestro reposo. Y vamos a ver un poquito más adelante. Así es de que, pues, como ven ustedes, es para Israel. Es para Israel. Versículo número 11. Cuando le preguntan a este hombre, hey, ¿por qué cargas tú de esta y todo eso? ¿Qué hace él? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Le echó la culpa al Señor Jesucristo, sino que apunta a él. Dice, aquel que me sanó. Esta era el tipo de presión que ejercían todos los líderes judíos. Y es que ponen mucha presión estos líderes judíos. Podían arruinarle la vida a la persona. Le podían arruinar la vida a la persona. Por eso este hombre no los confrontó. Debemos de tener nosotros cuidado que la presión de aquellos influyentes nos lleven al temor. Solamente debemos temer a Dios. Porque dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay que temerle a los hombres, no. Hay que temerle a Dios. Y a veces nos ponen mucha presión. Versículo número 12.
Entonces preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos quieren más información. En lugar de gozarse, ellos están poniendo a presión. Y ya hablamos, como decíamos, Mateo 9:13, estos hombres no tenían idea de lo que era misericordia. Ellos estaban enfocados en que era sábado, se rompió la ley y estaban más enfocados en lo externo. Mateo 12:7. No sabían ellos lo que era misericordia, no sabían por lo que había pasado este hombre, no sabían la gran necesidad que tenía, o más bien no querían verla, lo que el Señor Jesucristo sí alcanzaba a ver. No sabían las escrituras estas personas básicamente. Ellos creían creer en Dios o conocer a Dios, pero no. Debemos de aprender bien las escrituras para aprender del Señor misericordia, en lugar de sacrificios huecos. Y es que estos hombres eran legalistas. Versículo número 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, como dijimos, ni siquiera sabía quién era Jesús. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor hizo el milagro y se fue. Y se fue. Miren, ¿cómo conocemos a las personas religiosas? Las personas con religión, pero sin una relación con Dios, tuercen las escrituras. Estos hombres le agregaron un montón de leyes. Estas personas no tienen compasión. Se enfocan nada más en lo externo. They don't have compassion. Los religiosos no se gozaron con el sanado. Simplemente estaban enfocados en que se rompió una de sus 1500 reglas. Ellos no tenían compasión. Y no solo eso, este tipo de personas ponen presión sobre los débiles. Versículo 14, Bible verse 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así es de que este hombre va al templo, y como va al templo, muchos creen, y aquí hay una división, una controversia, muchos creen que fue salvo. Por estar ahí, muchos dicen, bueno, fue a adorar al Señor, fue a darle gracias. Y el Señor Jesucristo le dice, no peques más. No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Por qué él estaba así? A causa de su pecado. Un pecado puede afectar nuestra salud física. Salmo 32, 3 y 4 me dice que David estaba enfermo a causa de su pecado, mientras que allí envejecieron mis huesos. Primera de Corintios 11:30 me dice que muchos están enfermos y aún muchos duermen, es decir, están muertos a causa de su pecado. Así es de que sí, un pecado se puede ver reflejado en la salud física, pero no siempre. No siempre. ¿Se acuerdan el ciego de nacimiento? Juan 9 del 1 al 3. ¿Quién pecó? ¿O sus padres? Ninguno. Simplemente es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Job 11, 5 y 6. ¿Qué le dijo su amigo a Job? Ya confiesa tu pecado, por eso estás así. No siempre, no siempre. Así es de que cuando usted vea a una persona sufrir, no juzgue. Mejor ore y que el Señor se encargue, a menos que sea un pecado muy visible. Y hay que tener misericordia. Misericordia. Dice, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué peor le puede venir? Pues si es inconverso, la condenación eterna. Pero si es creyente, que muera. Primera de Juan 5:16 me dice que hay pecado de muerte. Ananías y Zafira y otros que ya hemos visto antes. Entonces versículo número 15, cuando el hombre escuchó esto de parte del Señor, se arrodilló, le adoró y dijo, gloria a Dios. Fíjense lo que hizo él. ¿Lo pueden creer? El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Él fue el que me sanó. Él fue el que me sanó. ¿Qué? ¿Pueden creerlo? Por esto, muchas personas dicen, este hombre no fue salvo. Conociendo a los líderes religiosos y toda la presión, apuntó al Señor Jesucristo. Este hombre mostró más lealtad
a estos líderes religiosos que aquel que les sanó. A veces nosotros mostramos más lealtad al hombre que a Dios y nos olvidamos de la misericordia. ¿Cuál fue el resultado de esto? Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿cuándo? El día de reposo. El día de reposo, su celo, su religiosidad, ahora despertó su furia. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 17. Bible verse 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense lo que está diciendo con esta frase el Señor Jesucristo. Está diciendo, mi Padre. Esto fue una bomba, boom, para ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre se dirigían a Dios en plural. En plural. Nuestro Padre. Pero Él se está dirigiendo en singular. Con eso, Él estaba diciendo que Él era igual a Dios. Filipenses 2:6. Y ellos lo sabían bien. Al llamarle en singular indicaba que era igual a Dios. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí les está diciendo también que Él es Dios. Génesis 2:2 nos dice que el Señor Jesucristo, que Dios reposó. Y no quiere decir que estuviera cansado, simplemente quiere decir que dejó de crear. Así es de que el Señor no se cansa. Él siguió trabajando. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todo. Es decir, Él siguió sustentando todo, Él siguió haciendo. Salmo 121:4 me dice que no duerme. No se dormirá aquel que guarda en Israel. A diferencia del hombre que tenía que descansar el judío, Jesús les dice, yo como soy Dios, yo no descanso. Los judíos entendieron muy bien eso, muy bien entendieron eso. Por eso el versículo 8 nos dice lo siguiente, el versículo 18, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos se preocupaban por lo externo, pero no por lo interno. Mira, un hombre religioso crea su propio Dios. Ellos estaban creando su propio Dios. Las personas con religión, pero sin relación con Dios, tuercen las escrituras. Como estos hombres agregaron 1500 reglas. Estas personas no tienen compasión. Estas personas son como estos líderes religiosos, no se gozaron con aquel que fue sanado. Este tipo de personas ponen presión sobre los débiles, como le pusieron sobre este hombre. Los religiosos presionaron a este hombre para que acusara al Señor, y no le molestaba al Señor. Ellos crean su propio Dios, porque el Dios que ellos están conociendo no es el de las Escrituras. El Señor Jesucristo les está enseñando que Él es el Mesías y no quisieron ver la deidad de Dios. Estaban ellos enfocados en su religiosidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo hago? ¿Estás realmente tú desde adentro adorando al Señor o simplemente es lo externo? ¿Pides que se hagan ciertas reglas y ni siquiera tú las sigues? ¿Sabes lo que es misericordia? Do you know what mercy means? Porque si no, vamos a caer en lo que estamos criticando de estos líderes religiosos.